about you. My feelings can't explain why after all this time you stay on my mind. Oh. Y mi compañera Catherine Méndez, que está ahora mismo grabando. Nosotros vamos a estar hablándoles sobre la carga y descarga de un capacitor. Yo voy a estar hablándole un poco en relación a este circuito, de más o menos el funcionamiento físico del mismo, y mi compañera va a estar mostrándole una simulación que hicimos con Multisim de cómo funciona eso, de cómo demostramos de que verdaderamente lo que está aquí, lo que está acá, es lo que se establece. Entonces, aquí tenemos un circuito RC que está compuesto por una resistencia y un capacitor. Entonces, una de las características de este circuito es que la intensidad va variando en la medida que el tiempo va aumentando. Entonces, esa palabrita nos va a ayudar un poquito más adelante. Entonces, aquí hicimos nuestro convenio de signos, la rayita pequeña negativa y la rayita más grande positiva de lo que sería nuestra fuente, y siguiendo el sentido de las intensidades, más menos, tanto en la resistencia como en nuestro capacitor. Entonces, aplicando Kirchhoff, tendríamos que la diferencia de voltaje de esto, menos esto, que sería la resistencia y el capacitor, más la fuente, es igual a 0. Entonces, despejando, tenemos esta parte aquí. Entonces, aquí, lo que hicimos fue la diferencia de potencial de la resistencia, sabemos que es I por R. Entonces, así lo pusimos aquí. Bueno, aquí pusimos R por I. Más Q sobre C. Aquí, dentro de la fórmula de la capacitancia de un capacitor, sería igual a la carga sobre el voltaje. Entonces, aquí, despejando, lo que tendríamos sería la carga sobre la capacitancia, que normalmente esta se mide en faradios. Entonces, aquí, lo que yo le decía ahorita con relación a este circuito es que la carga varía en función del tiempo. Entonces, si eso es así, la intensidad, que es variable, lo ponemos aquí. La carga variando en función del tiempo. Entonces tendríamos que R por de Q sobre dt más QC sería igual a B. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial, podemos llegar a estas dos ecuaciones. Que estas dos ecuaciones son las que nos establecen tanto la carga como la descarga. Ya explicado con relación a aquello, aquí tenemos dos gráficas más o menos generales para analizar un poquito. Entonces, esta sería una simulación de la carga. Lo que decíamos antes es que en función del tiempo la carga va variando. Entonces aquí lo vemos, que esa es la fórmula que hablamos con anterioridad. En medida que el tiempo va aumentando, la velocidad con la que se carga el capacitor va aumentando. Entonces, esto lo podemos apreciar por la resistencia, porque la resistencia, al ser un elemento de consumo, hace que también hace que la cantidad de carga que llega al capacitor sea menor. Entonces así podemos apreciar bien la curva. Si elimináramos la resistencia del circuito, solamente estaríamos tomando en cuenta la diferencia de potencial de esto y no analizaríamos la curva. Entonces con la descarga sería lo mismo, pero bueno, inverso. Ya está cargado el capacitor, entonces ya aquí el capacitor se convierte en una fuente. Entonces empezamos la fuente va disipando la carga que tenga el capacitor. Como aquí lo que haríamos sería, ya el capacitor cargado empieza a descargarse, eso se descarga con la resistencia como un elemento de consumo, disipando la carga en forma de calor. Entonces, en la medida que el tiempo va aumentando, vemos que la carga que tiene el capacitor va eliminándose o va disminuyendo hasta el comportamiento de esto es exponencial, pero en una ecuación exponencial nunca llegaría a cero. En este punto sí va a llegar a cero, porque va a llegar a un punto en el que el capacitor ya no va a tener más carga, y en este punto, exponencialmente hablando, tendería a estar infinito. Pero aquí sabemos que el capacitor tiene una cantidad de carga que puede almacenar antes de llegar a lo que sería la ruptura dieléctrica.
Entonces, esa es lo que va a seguir acostándose y tendiéndose para eventualmente ponerse como una línea recta. Muchas gracias. Aquí tenemos un circuito de la carga y la descarga de un capacitor compuesto por una fuente, como podemos ver aquí, de 12 voltios, dos switches, uno que es el A simula la carga y el B simula la descarga. Tenemos el capacitor de 2200 microfaradios, una resistencia que permite poder observar la carga del capacitor, porque si no fuera por la resistencia, entonces el capacitor se cayera de golpe. Solamente si estaríamos midiendo la diferencia de potencial del capacitor. Más sin embargo, como tenemos el capacitor, podemos ver la resistencia, podemos ver de la manera en que puede ir cargando. Tenemos una resistencia para hacer la descarga de dicho capacitor, que pasa a ser una fuente ya cuando se procede a la descarga. Y disponemos de un osciloscopio de dos canales, un canal mide la carga y otro la descarga. Entonces vamos a proceder ahora con la simulación. Aquí abajo podemos ver la curva características de las dichas simulaciones. Entonces, al presionar el botón A, o sea, la tecla A, podemos apreciar una línea naranja aquí abajo, que es la que nos muestra cómo se está cargando el capacitor. Aquí podemos ver cómo va subiendo de forma exponencial y vemos una segunda línea que es la roja, que es la que simula la descarga. Pero como no tenemos resistencia de potencial en la resistencia, es por los yones en los cables, en el puerto B del osciloscopio. Como no tenemos diferencia de potencial, no tenemos ninguna medida. Al momento de la descarga, quitamos el switch A y podemos ver que se mantiene constante la carga del capacitor. O sea que podemos ver la carga que contiene. O sea, y si hacemos en el B, que es la de la descarga, podemos ver que en un instante la raya naranja baja un poco, simulando o diciéndonos que no hay diferencia de potencial en el capacitor. Más sin embargo, la roja sube, determinando que sí, ya el capacitor pasa de ser de una resistencia a una fuente. En ese momento, o sea, en ese instante, cuando cambien las gráficas, el rojo va a representar la descarga del capacitor. Si le damos a la tecla B podemos apreciar la imagen. Podemos ver que cambia el instante. Este es el instante donde la naranja pasa a representar donde no hay diferencia de potencial en el capacitor, que se desconectó la fuente, y podemos ver que la roja sube, simulando o diciéndonos que se está descargando el capacitor en la resistencia de 500 ohms. Entonces, como podemos saber aquí la gráfica en la línea roja, donde va decreciendo de forma exponencial también, diciéndonos de que el capacitor se está descargando a través de la resistencia y la fuente ya ha sido desconectada. Si la volvemos a conectar, la fuente, ocurriría un instante donde la gráfica naranja empezaría de nuevo a representarse, diciéndonos que el capacitor se está cargando. Como podemos ver aquí otra vez se está cargando el capacitor y la raya roja sigue igual de abajo, por lo que acabamos de explicar de que no hay diferencia de potencial. Si la quito, se mantiene constante la carga, entonces la carga pasa a ser una fuente y la carga del capacitor empieza a disiparse en la resistencia de 500 ohmios en un instante, como podemos ver aquí. Luego de esto, un instante, el capacitor no le queda ningún voltaje, ninguna carga. Entonces,